Bienvenidos de nuevo. Aquí estamos en la lección número 1 en la tercera parte. Y esa lección creo que tiene 5 partes. En esta clase vamos a estar hablando de la terminología de pacto. Y espero que no se confundan ni se desanimen, por favor. Porque hay que acordar que la teología en sí es un atento del hombre para entender la Biblia y poner en orden las enseñanzas bíblicas. En esta clase vamos a estar hablando de algunos términos, pero términos que tienen que ver con esta doctrina que se llama pacto. Porque como hay que entender que la teología también es la obra del hombre. Entonces existen una variedad de opiniones dentro del mismo campo de personas que creen en este pacto de gracia, este pacto como el tema principal para poder entender toda la Biblia, pero dentro de esta misma familia de teólogos, obviamente existen una variedad de opiniones. Ok. Entonces, lo que vamos a ver ahora, y ojalá que no se desanimen, es que vamos a ver que aún entre los teólogos más confiables, ellos categorizan lo que estamos estudiando en diferentes categorías. Ok, en palabras sencillas, antes de meterme en este material, que puede desanimar. La confesión de fe habla del pacto como un solo pacto, pero habla del pacto de gracia en 3 secciones o 3 categorías. ¿Ok? La categoría número 1 se llama el pacto de la redención. Y vamos a ver que aún los diferentes teólogos definen estas frases de manera distinta, ¿ok? Pero la Confesión de Fe Westminster, que algunos de ustedes ya han estudiado la Confesión de Fe Westminster, y hay un capítulo en esta Confesión de Fe, y nosotros en la Iglesia Presbiteriana tenemos que tomar nuestros votos en este documento, no creyendo que es un documento perfecto, pero creyendo que es un documento que es más fiel a la Escritura que cualquier otro documento. Es la idea. Pero aún existen diferentes opiniones dentro de nuestro campo acerca de cómo categorizar estas ideas que caben dentro del concepto de pacto. Ok, aquí dice: el primer pacto hecho con el hombre fue un pacto de obras. ¿Y ese pacto de obras fue hecho con quién? Moisés. Interesante. En esta confesión de fe, entonces las dos tienen razón, porque vamos a ver que en la confesión de fe el pacto con obras es el pacto con Moisés. Con Adán y Eva al principio. Con Adán y Eva en el principio. Más adelante, algunos teólogos creen que el pacto de obras fue repetido con Moisés. Ok, pero vamos a ver, porque algunos teólogos creen que no, que el pacto con Moisés se incluye o debería incluirse o ser incluido dentro del pacto de gracia. Ok, pero ahí vamos. Pero voy a poner la base. La base sobre la cual nosotros vamos a estudiar el pacto consiste en 3 categorías. Primero, pacto de redención hecho en la Trinidad, antes de la creación del mundo. Pacto de obras con Adán. Y pacto de gracia con el pueblo de Dios por medio de Cristo. Ok. Pero, pacto de obras fue hecho con ¿quién? Para nuestra Adán.
Pero algunos dicen que no había pacto, entonces, o no había, entonces no les gusta esa terminología y por eso llaman ese pacto de creación. ¿Ok? Pero están refiriéndose al pacto con Adán. Pero se llama pacto de creación porque hay un montón de información ahí. Dios le había dado a Abraham por lo menos 4 mandamientos. ¿Recuerdan? ¿Qué quería que Adán hiciera? Multiplicar, reinar, cultivar y también guardar el día de reposo. Entonces, reposar. Entonces, Sabbat, en otras palabras, Sabbat. ¿Pero por qué le llaman pacto? Vamos a definir cuidadosamente por qué, Susana, vamos a ir definiendo los conceptos y por qué algunos no querían usar la palabra y por qué otros sí querían. Robertson, uno de mis autores favoritos, escribiendo sobre pacto, él usa la frase pacto de redención cuando en verdad está refiriéndose al pacto de gracia. Pero hay que entender que los diferentes teólogos usan de forma diferente las frases o los términos, ¿ok? Algunos ponen el término redención ahí en la eternidad. Robertson pone pacto de redención aquí, ahora, cuando estamos hablando de pacto de la gracia. ¿Ok? A otros no les gusta el término pacto de obras y por eso es el pacto de creación. Pero para que ustedes entiendan, en este curso vamos a hablar de pacto en 3 categorías. En la eternidad, pacto de redención. Con Adán, pacto de obras. Con el pueblo, pacto de gracia. Ok. Sencillamente hablando. Pero ahora vamos a meternos en la confusión. ¿Ok? Muy bien. Terminología de pacto, página 18 en las guías. Existen varias opiniones entre los teólogos de pacto en cuanto al número de los pactos que habla la Biblia y en cuanto a los nombres que se le atribuyen a cada uno de ellos. Ya hemos visto que existe una variedad de opiniones. Bueno, el pacto entre Dios y Adán. La Confesión de Fe de Westminster, como ya hemos visto, este documento, la Confesión de Westminster se llama el pacto entre Dios y Adán en el jardín, un pacto de obras o un pacto de la naturaleza o el pacto de vida. Pero estamos hablando del pacto que Dios hizo con Adán antes de la caída. En otras palabras, todo el mundo está de acuerdo que había un acuerdo antes de la caída y otro acuerdo después de la caída. ¿Ok? Pero hay un montón de diferentes opiniones en cuanto a cómo se llama cada pacto. Meredith Klein, número 2, o Palmer Robertson, a ellos no les gusta el término pacto de obras y prefieren nombrar el pacto de la creación, que ya hemos visto esto. La Confesión de Fe llama al pacto que Dios hizo después de la caída el pacto de la gracia. Este pacto tiene varias etapas que se cumplen en Cristo, que es ese contenido de este curso, que ni hemos llegado al contenido de este curso. ¿Ok? El pacto de la gracia. Robertson prefiere llamar a este pacto el pacto de redención, como ya hemos visto en esta categoría. Prefiere término pacto de la redención. Así Robertson tiene un pacto de la creación ¿con quién? Con Adán. Y Robertson tiene un pacto de la redención con el pueblo de Dios después de la caída. Muy bien, el pacto de la redención. Los puritanos y los presbiterianos del siglo XVII usaban el término el pacto de redención para referirse al pacto entre los miembros de la Trinidad antes de la fundación del mundo para redimir al pueblo de Dios. Muy bien. Berkov, que casi todo el mundo en la familia reformada usa. Yo también empecé a leer Berkov a la edad de 17 años. Los primeros estudios bíblicos que yo preparé para los atletas en la universidad, yo era miembro del equipo de básquet, pero
invité a los basquetbolistas y a los que jugaban béisbol a estudiar el Evangelio conmigo. Y yo no tenía otra cosa, y por eso yo usé el manual de Berkhof para preparar los estudios bíblicos que usaba con los atletas a la edad de 18 años en la universidad. Entonces, todo el mundo lee Berkhof, pero Berkhof, él llama este pacto el pacto salutis, o en latín el pacto de la redención. Estamos hablando del pacto entre los miembros de la Trinidad, por eso eso se llama consejo eterno. Muy bien. Robertson no quiere referirse a este acuerdo dentro de los miembros de la Trinidad como un pacto. Ahí vamos, Susana, para que algunos usan pacto y otros no. Algunos usan pacto en el jardín y otros no. Hay una variedad de opiniones, pero ahí vamos. Pero Robertson no quiere referirse a este acuerdo dentro de los miembros de la Trinidad como un pacto basado en la manera en que él define el término pacto. ¿Ok? Vamos a ver. Un pacto, según Robertson, es administrado soberanamente. Y por eso no puede ocurrir entre personas iguales o paritarias. Entonces, según Robertson, es imposible hablar de un acuerdo entre Dios Padre y Dios Hijo como pacto, porque él dice bíblicamente que el pacto es para un soberano sobre súbditos. ¿Ok? Con súbditos. Pero la respuesta es, pero no hay ejemplos en la Biblia. Hay ejemplos en la Biblia de pactos entre personas paritarias, tal como David y Jonatán, tal como Abimelech y Abraham. Ok, entonces ahí está la respuesta. Los teólogos no son nada perfectos. Están tratando de llegar a una buena interpretación de estas cosas, pero existen una variedad de opiniones. Está bien. El número de los pactos. Ya hemos visto que los puritanos tienen 3 y vamos a usar esas categorías. Pacto de la redención, pacto de las obras, pacto de la gracia. Vamos a usar esas categorías en esta clase y voy a defender por qué Moisés se incluye en el pacto de gracia y no en el pacto de obras. Vamos a ver. En esta clase no, pero más adelante. Vamos a profundizar por un par de horas, por lo menos, en el pacto con Moisés. Y Palmer Robertson, y mi autor favorito, habla de 2 pactos nada más. El pacto de la creación, y no le gusta hablar de pacto en la Trinidad porque dice que es entre soberano y súbdito. Entonces, él tiene solo 2. Pacto de la creación y pacto de la redención, que en nuestros términos es pacto de gracia. ¿Ok? Ahí vamos. Y la Confesión de Fe Westminster tampoco tiene referencia al pacto de redención, pero vamos a hablar de pacto de redención de todos modos en esta clase, pero tiene 2, pacto de obras con Adán y Eva y pacto de la gracia con el pueblo. John Murray, otro gran teólogo reformado, dijo no hubo pacto entre los miembros de la Trinidad antes de la creación, entonces él tiene la convicción que no. Dice que la administración de la relación con Adán no era un pacto de obras. Entonces yo creo que él quiere hablar de todo eso como pacto de gracia. Y en sentido tenía la razón. El pacto de gracia, según Murray, solo quiere un pacto de gracia. Y no quiere hablar de pacto de obras. Y no quiere hablar de pacto de redención. Solo existe bíblicamente un solo pacto de gracia, según él. La discusión que los teólogos tenían durante siglos era acerca de la pregunta si era mejor hablar de 3 pactos o solo de 2. Y en este curso vamos a hablar de 3, porque eso nos sirve para identificar quiénes son los partidarios del pacto de la gracia. Murray dice que la palabra pacto no se encuentra en el texto, hablando de pacto de obras. Por eso no quiere referirse a la relación entre Dios y Adán como pacto, porque no existe en el texto. Pero hemos visto que sí existe. Uno de los profetas sí habla de la relación de Dios con Adán en términos de un pacto en la Biblia. Murray dice que la palabra pacto no se encuentra en el texto, pero la palabra administración, él le gusta esa palabra, tampoco se encuentra
ahí. Entonces no es siempre tan buen argumento decir, bueno, la Biblia no usa términos. Bueno, la Biblia no usa muchos términos. No se encuentra el término Trinidad. Pero creemos que la Trinidad da resumen a un montón de enseñanzas acerca de quién es Dios. En cierto sentido, la Biblia no habla de evangelismo. Habla de proclamar las buenas noticias de victoria, pero no usa el nombre evangelismo. Entonces, hay palabras que usamos que dan resumen, que nos ayudan a definir conceptos teológicos que no se encuentran. Son abreviaciones que nos ayudan. Muy bien. Teología tampoco se encuentra, y estamos hablando de mucha teología. Voy a intentar dar un resumen antes de seguir adelante. Aquí estamos hablando de cómo algunos teólogos difieren en el uso de las frases y terminología cuando están describiendo el pacto y también la cuestión de cuántos pactos hay. Y para nuestros propósitos en este curso, vamos a estar hablando, solo para poder ayudarnos a categorizar algunos conceptos, vamos a estar hablando de un pacto de la redención en la Trinidad, entre los miembros de la Trinidad, pero también vamos a estar hablando de un pacto de obras con Adán, y algunos teólogos, como ya hemos visto, dicen que, bueno, la Biblia no habla de pacto con Adán, pero hay un texto que sí hace referencia a un pacto con Adán. Se encuentra en Oseas, el capítulo 6, versículo 7, donde dice el profeta, son como Adán, han quebrantado el pacto, me han traicionado. Otro dice que no es tan claro, pero no importa. Según nuestro propósito ahora, estamos diciendo que para ayudarnos a entender la sustancia de los varios pactos, nosotros vamos a nombrar 3. Pacto de redención en la eternidad, pacto de obras con Adán, basado en, no solo en este texto, pero basado en los movimientos y en la discusión y en los acuerdos que Dios insistió con Adán. Nosotros, para nuestro propósito, vamos a hablar de esto como pacto de obras, así como lo hace la Confesión de Fe Westminster. Y por supuesto que sí, vamos a estar hablando muchísimo del pacto de la gracia, que es con el pueblo de Dios. Muy bien, vamos a buscar en las guías, en la página número 20, donde dice testamento, y también hay otra discusión en cuanto a el uso de esta palabra. Algunos teólogos dicen que en verdad no debió ser usado, y vamos a entender por qué aún la Biblia misma traduce algunos textos en el libro de Hebreos como testamento y no como pacto. Vamos a ver. La palabra testamento no se encuentra en la Biblia según el teólogo Ligon Duncan. Usted recuerda que Ligon Duncan es el profesor, el PhD, que escribió su tesis sobre este concepto de pacto, y su énfasis fue en estudiar cómo los primeros padres de la iglesia primitiva, entre los primeros 4 siglos, cómo ellos entendían el concepto de pacto. Y según este erudito, no estoy diciendo que nadie es perfecto, pero según este erudito, la Biblia no debió usar este testamento. Dice que no se encuentra. Entonces, hablando de contenido en Hebreos 9, que la Reina Valera y también en inglés, the King James, interpretan la palabra de griego al inglés o al español como testamento. Y, sin embargo, la Confesión de Fe Westminster usa también el término testamento en su capítulo, párrafo 4. Y quiere decir entonces que estamos contradiciendo la confesión de fe. Y este profesor Ligon Duncan dice que no, porque en las antiguas traducciones se traducen diatheke, que es la palabra en griego, como testamento, pero en las traducciones más recientes
recientes, diadeque se traduce pacto. Y la razón por la cual es que no habíamos en el siglo XVI, no habíamos encontrado esos documentos de la antigüedad de los suzeranos, donde todos esos conceptos se encontraban dentro del concepto de pacto. Pero vamos a ver lo que quisiera decir por esto. Él dice que en las antiguas traducciones de la Biblia se traducen diateque, que es la palabra en griego, como testamento en Hebreos 9. Pero en las traducciones más recientes, diateque se traduce como pacto. La traducción pacto es basado en los recientes descubrimientos arqueológicos que muestran con claridad que los pactos antiguos no eran testamentos, sino pactos. Pero ¿cuál es la diferencia entre un pacto y un testamento? El testamento se inaugura con la muerte de alguien. El pacto comienza entre dos partidos vivos. El testamento es un acuerdo que se pone en efecto a partir en que alguien muere. El pacto es un acuerdo entre personas vivas, también basados en los descubrimientos de los documentos acerca de los pactos de los sucerenos y los vasallos, que ya hemos estudiado esto. Las traducciones más recientes de la Biblia no traducen la palabra diadeque como testamento, sino pacto. La confesión no está equivocada, porque en su época las traducciones tenían la palabra testamento porque no habían descubierto estos documentos de la antigüedad de los sucerenos, donde indica que la palabra pacto incluye todo lo que nosotros quisiéramos decir. Y número 4 dice que los dos términos tienen en común, es decir, el término testamento y pacto. No es erróneo cuando los teólogos incluyen ciertos aspectos de un testamento, cuando enseñan acerca del pacto, porque los pactos y los testamentos tienen en común la idea de herederos. Por lo tanto, no es necesario usar, según Ligon Duncan, no es necesario usar el término testamento, porque el término pacto incluye la idea de una herencia. ¿Ok? La G dice las implicaciones de una estructura, pacto de obras, pacto de gracia. Bueno, él dice que vamos a estudiar esto más adelante, la muerte propiciatoria y sustitutiva de Cristo. Él dice que el momento que nosotros aceptamos un pacto de obras, implicando un pacto de gracia, de inmediato estamos haciendo referencia a una muerte propiciatoria y sustitucionaria de Jesucristo para poder cumplir con todos los requisitos del pacto. Al comprometerse a la idea de un doble pacto, no importa cómo se llama el pacto, un pacto antes de la caída y otro pacto después de la caída, ya no nos hemos comprometido al concepto de la muerte propiciatoria y sustitutiva de Cristo. Entonces, él dice que cuando aceptamos dos pactos, ya tenemos que hablar de la muerte propiciatoria de Jesucristo. La H, el pacto con Moisés, es una repetición del pacto de obras. Ahí vamos a tu comentario. John Owen creía que el pacto con Moisés era una publicación de nuevo del pacto de obras. Entonces, él incluía el pacto con Moisés dentro del pacto de obras. La confesión de fe incluía el pacto con Moisés en el pacto de la gracia y no en el pacto de obras. Pero no me pregunten por qué no. Vamos a estudiar esto, vamos a profundizarnos en esto más adelante. El seminario Westminster, para que entiendan que aún dentro de nuestra familia de teólogos reformados todavía existe una gran diferencia de opinión. Y el seminario que queda en California, se llama Westminster, está de acuerdo con John Owen.
en otras palabras, incluyen el pacto con Moisés como parte del pacto de obras. Ellos incluían el pacto con Moisés en el pacto de obras. El pacto con Moisés repite, según esta posición, el pacto de obras. Históricamente, había otra opinión. Históricamente, los puritanos y los presbiterianos seguían el punto de vista de la mayoría de los teólogos y estaban de acuerdo con la Confesión de Fe Westminster, que incluía el pacto con Moisés en el pacto de gracia y no en el pacto de obras. Y ahí descansamos.